A leer la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 1, hermanos, para la gloria del Señor. Quiero hablar acerca de Ana. Aleluya. Versículo 2, hermanos, para la gloria del Señor. Queremos hablar acerca de esta mujer, pues como le decía yo a mi hermana antes de empezar el culto, Ana, verdad, al meditar acerca de Ana se pueden hablar de muchas cosas, pero ahora vamos a hablar de una de ellas. Y dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 2, dice la Biblia: y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y la de la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Amén, siéntense. Dice que Ana no tenía hijos, dice la palabra del Señor. Bien, eso quiere decir, hermano, que en el léxico que nosotros conocemos es que Ana era estéril. Y quiero hablar acerca de la esterilidad espiritual. Esto no solamente se puede tratar en el ámbito humano, porque sí es verdad, hermano, de que hay mujeres que lidian con esto, luchan con esto, y como todos conocemos, ser estéril pues es no poder dar a luz. El deseo de toda mujer es ser madre en algún determinado momento. Hay mujeres que, algunas de ustedes dijeron: no, yo de niños no quiero saber, yo no quiero tener hijos. Pero cual sea la razón por la cual hayan tenido hijos, deseados, no deseados, o del aspecto cómo haya venido esa criatura a la luz, ahora usted se da cuenta que los hijos se convierten en una bendición de parte de Dios. Sin embargo, hay hijos que se pueden planificar, ¿verdad? Decir, este año, pues, por decirlo así, una persona que se case, decir, en primer año de casado, no queremos tener hijos, pues vamos a planificarlo bien dentro de 1 año, 2 años, 3 años, y etcétera. Sin embargo, sea o no sea planificado, la criatura siempre es de bendición, porque los hijos siempre traen alegría a la casa, y no hay nada más hermoso. Usted me puede confirmar esto, hermano, con su testimonio, decir que no hay cosa más hermosa que ser padre o madre de familia. A pesar que los hijos sean como sean, usted siempre los va a amar, y un hijo cambia totalmente la vida de una persona. Usted puede ser muy inmaduro, puede ser muy irresponsable, puede ser como sea, pero un hijo le viene a dar un cambio rotundo a su vida. Ya no piensa en usted, ya no solo piensa, aleluya, de que usted necesita zapatos, que necesita ropa, porque cuando usted no tenía hijos, posiblemente usted andaba bien vestida, andaba bien peinada, andaba bien llena de loción, y etcétera, etcétera, y andaba viendo como solo para usted, solo para usted. Ahora que ya tiene un hijo, ya no es para usted, sino para la criatura. Y siempre va a ser así, porque un hijo añade responsabilidad. Sin embargo, Ana, como todos la conocemos, no podía concebir hijos. Y ser estéril no solamente se queda en el ámbito humano o en el vientre no fructífero de una mujer, sino que también hay tierras, hermano, que se le llama fértil, y hay tierras que son estéril, que no producen. Así se puede sembrar la mejor semilla en esa tierra estéril, hermano. Se puede sembrar la mejor semilla, se le puede abonar, se pueden sembrar los mejores árboles que pueda haber, hermano, en el campo, pero esa tierra no puede fructificar, porque toda semilla, por más que quiera, hermano, desarrollarse, crearse como árbol, no puede,
Porque hay un problema, y el problema no es la semilla, ni quién sembró esa semilla. El problema es esa tierra que no es fértil. Entonces eso quiere decir que no solo las mujeres pueden ser estériles, sino que también hay tierras que son estériles y que ya no pueden producir. A veces es posible por el tipo de tierra, por los minerales de la tierra, es que esa tierra no es muy buena. Hay un país que yo lo he visitado, de ahí en donde, como unas 4 o 5 veces he ido a Honduras. Y los hermanos hondureños tienen mucha tierra, hermano, mucha tierra. Cuando usted entra, hermano, en las fronteras y pasa por el lado de Honduras, usted ve mucho campo libre, extenso, planadas. Y a veces uno se llega a preguntar y a decir... Yo le pregunté a un hermano y le dije, ¿por qué no son ustedes unos grandes productores en su tierra? Si ustedes tienen mucha tierra por trabajar, no es como El Salvador. El Salvador, hermano, usted va y hay edificio en un lugar, hay casa en otro, y los espacios de siembra, hermano, se están volviendo bien pocos porque la construcción está llegando a todo lugar y se está reduciendo eso y está tomando poca importancia ya en el país. Pero los hondureños tienen mucha tierra. Pero me dijo un hondureño, es que nosotros carecemos con una tierra que no es muy buena para cultivar, no es muy fructífera. En cambio ustedes son un país de que su tierra es buena para cosechar, para cultivar, que su tierra es buena, ustedes donde siembra. Y es verdad, fíjese que es verdad, porque nuestra tierra en El Salvador es muy buena para sembrar, hermano. Incluso yo vivo ahí enfrente de una cancha y han empavimentado y encementado, y en un pedacito, no sé a quién se le ocurrió sembrar un poco de milpa, unas 4 o 5 varitas, hermano, han crecido, pero ahí están los elotes, ya están a punto, hermano. Y yo digo, o sea, es bastante buena, y qué bueno es encontrar, y ya voy a llegar al punto donde yo quiero llegar. Pero ¿por qué también a veces las tierras se vuelven estériles? A veces no es que hayan sido así, han habido tierras que son muy buenas, pero de tanto trabajarlas, de tanto químico, terminan arruinando la tierra. La cual hay tierras que son muy buenas para cultivarlas, luego se terminan arruinando, porque ya ve que ahora estamos en un nuevo mundo donde todo se madura a rapidez, a través de químicos, a través de inyecciones, a través de cosas, y esas cosas, hermano, se tiran para que el fruto sea más rápido, sea más grande, y no dejan que por su propia naturaleza aquel fruto pueda crecer. Y eso trae consecuencias y trae problemas, porque termina dañando la tierra, termina, hermano, aquellos químicos absorbiendo todos los minerales que una tierra posee, que hace germinar una semilla. Y entonces aquella tierra que fue fructífera, que fue buena, que un día se sembró, hermano, por el manejo de los químicos o el mal manejo de tratar aquella tierra, la terminan haciendo estéril, y aquella tierra ya no sirve para nada, y ya, hermano, termina siendo inútil totalmente, porque ya no se puede sembrar nada. Sin embargo, también, hermano, no solo hay tierras, también hay árboles que son estériles. Hay árboles que son bien hermosos, bien vigorosos, bien frondosos, bien enormes, bien lindos, bien, sus ramas son verdes, sus hojas son verdes, hermano, su árbol es muy hermoso, pero no da fruto.
no da fruto. Entonces, hermano, la gracia de un árbol es su fruto. Es que aquella persona no solamente, hermano, pueda gozar de la brisa que produce aquel árbol, que no solamente pueda gozar de la sombra que produce aquel árbol, sino que también aquella persona que lo abona, que lo riega, oiga bien, pueda disfrutar también de los frutos que da aquel árbol. Pero hay árboles que al parecer nacen para no poder dar ningún fruto. Y no estoy hablando de árboles que no den fruto, aleluya, sino de árboles. Por lo menos nosotros teníamos en la casa un palito de arrayán hace mucho tiempo, y yo les he comentado que ese palo nunca dio. Y si dio tal vez una vez o dos veces, y su fruto fue tan malo que no servía su fruto. Pero desde que yo me recuerde, ese árbol sí traía brisa, sí se miraba bonito, pero no daba fruto. Y es porque, hermano, era estéril, no podía dar fruto. Ahora voy a llevarlo al concepto espiritual. Así como, hermano, la esterilidad está también en la tierra, en un árbol, en el vientre de una mujer, o ya también hay hombres que son estériles, aleluya, que no pueden, hermano, concebir hijos o ser, hermano, los medios para que su esposa pueda quedar embarazada, o viceversa. Hay mujeres que también su vientre no es bueno para dar a luz, ya que muchas veces han intentado que aquella mujer pueda quedar embarazada, pero no queda de ninguna manera. Sin embargo, hay algunas que pierden la esperanza, hay otras que luchan y buscan tratamientos para poder algún día tener ese sueño de ser una madre, de tener un hijo, aleluya. Sin embargo, también esto se ha metido dentro del cristianismo. Hay creyentes que son estériles, hay iglesias que son estériles, hay pastores que son estériles, hay, hermano, congregaciones, hermano, y creyentes que no producen nada, absolutamente nada. Y por más que Dios quiera, hermano, sembrar su palabra en ellos, y por más que Dios quiera sembrar la semilla de su mensaje, aquella semilla se ahoga, aquella semilla se muere, porque aquella tierra no es buena, aquella tierra se muere todo. Alabado sea el nombre del Señor. Y a eso es donde yo quiero llegar, es que nosotros como iglesia o como creyentes no podemos ser estériles. No podemos, o sea, dicho de otra manera, no podemos ser infructíferos, solo estar ocupando un espacio nada más. No podemos solo refugiarnos atrás de un vestuario y atrás de una apariencia cristiana sin poder dar un fruto. Porque yo soy de los creyentes que creo de que Dios no nos llamó a estar nada más profesar una fe, sino que Dios espera que nosotros demos un fruto. Y en el libro de Mateo Jesús habló de que hay árboles buenos y hay árboles malos, y que el buen árbol da un buen fruto, pero el mal árbol da un fruto malo, y que el mal árbol no puede dar frutos buenos, ni el árbol bueno puede dar frutos malos, aleluya. Sin embargo, ahí está comparando a que nosotros como creyentes somos esos árboles, los cuales Dios espera un fruto en nosotros. Pero para poder dar ese fruto debemos de ser productivos, debemos de ser fértiles, alabado sea el nombre del Señor, y dar lo que Dios espera de su pueblo. Sin embargo, Ana es una mujer que no podía dar a luz. ¿Cuántas veces tal vez el esposo había intentado dejar embarazada a aquella mujer, pero aquella mujer no podía dar a luz, no podía quedar embarazada? Hermano,
hermano, y eso fue algo que, hermano, yo pienso que a toda mujer se ha de sentir mal, se ha de sentir triste, se ha de sentir desilusionada, se ha de sentir anormal, se ha de sentir culpable en muchas ocasiones, porque, hermano, en un matrimonio lo que se desea es tener hijos, y con esa intención, hermano, también Dios creó la familia, que, hermano, la familia procreara hijos. Oiga bien, sin embargo, hermano, una mujer, imagínese, bonita su boda, su esposo muy amable, muy caballero, muy trabajador, muy respetuoso, aleluya, y le dice: hija, vamos a tener un hijo, vamos a poner manos en la obra para que puedas quedar embarazada. Y intenta una vez, intentan otra vez, intentan por la tercera vez, intentan la cuarta vez, intentan la quinta vez, intentan la sexta vez, y nada. Aquella mujer, hermano, puede entristecerse, puede caer en tristeza, en amargura del alma, puede llegar a sentir que es inútil. Aleluya. ¿Y por qué quiero traer esto a un concepto espiritual? Porque eso nos pasa muchas veces. ¿Cuántas veces Dios ha intentado que nosotros seamos una iglesia que produzcamos, que seamos creyentes, que demos un fruto? ¿Cuántas veces Dios ha intentado bendecirnos? ¿Cuántas veces Dios ha intentado, no solo una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, ayudarnos? Y, hermano, y que los frutos del Espíritu puedan estar en nosotros. ¿Cuántas veces Dios ha hecho su trabajo, pero al parecer nosotros no vemos nada claro en nuestra vida? Y al parecer esta etapa espiritual de un creyente, mucha gente lo ve normal, lo ve común, cuando debería de causarnos a nosotros tristeza. Porque acá no es de que Dios sea malo. Acá no es que Dios tiene favoritismos con ciertas personas, porque otra persona puede ser bendecida y porque yo no puedo ser bendecida, porque otra persona puede cantar hermoso y porque yo no puedo hacerlo, porque otra persona es llena de la presencia de Dios y porque yo no puedo. ¿Será que acaso Dios solo faculta a ciertas personas para bendecirlas con su bendición y hará una especie de aseccionismo de personas para ciertas personas? De ninguna manera, porque Dios nos ama por igual y Dios quiere bendecirnos por igual. El problema muchas veces lo tenemos nosotros, que Dios quiere poner su gracia, pero nosotros no queremos aceptar esa gracia. A veces Dios nos está llamando a la oración para bendecirnos a través de la oración, pero a veces nosotros nos negamos a orar. A veces Dios quiere derramar de su presencia, pero nosotros mismos ponemos en la pared o el muro o el tropiezo para que esa bendición no pueda llegar, porque nosotros aún no creemos que Dios pueda usarnos como de la manera que Dios usa a la hermana. Si Dios es el mismo, el que me usa a mí, el que usa a la hermana, también lo puede usar a usted. Lo que pasa es que tiene que cambiar de actitud y tiene que darse cuenta que ya no puede seguir de la misma manera en la que nosotros nos encontramos. Así como todo padre desea un hijo, que su esposa lo dé a luz, así también Dios desea de su pueblo tantos frutos, los cuales Él pueda gozarse y venir, aleluya. Oiga bien, que no solo estemos ocupando la tierra y que no solamente estemos ocupando una iglesia, sino que nosotros seamos fértiles, hermano. Y aquí voy a entrar en un punto, y es que Ana se había entristecido en gran manera, y era tanto que dice la Biblia que Ana no comía.
no comía, dice la hermano Ana, porque su tristeza era demasiado, porque qué mujer no se iba a sentir mal. Ahora lo extraño es que la iglesia, al verse estéril, al verse que no produce, al verse que, hermano, hay falta de gozo, hay falta de paz, hay falta de presencia de Dios dentro de la iglesia, cosa que debería de haber y debería de abundar en gran manera dentro del pueblo de Dios. A pesar que se ha visto común, a pesar que la iglesia se ha complejado y ha dicho, bueno, nosotros vamos a vivir de esta manera, así como hubiera podido ser Ana. Bueno, yo no puedo conceder hijos, ni modo, así que se aguante mi marido, y así que sepa y que se dé cuenta que yo nunca le voy a dar a luz un hijo. Pero Ana tomó una actitud diferente. Ana no se acomplejó, Ana no se quedó limitada. Ana, aleluya, a pesar que se entristeció, hermano, clamó al Señor y pidió misericordia a Dios. No es normal que la iglesia esté, hermano, faltante de muchas cosas, porque dentro de la iglesia debe de abundar el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Vamos al libro de Gálatas, lo vamos a ver. Vamos a ver el libro de Gálatas. Estas cosas deben de abundar en tal manera. Capítulo 5 del libro de Gálatas. Gloria al Señor. En su versículo 22, 5:22 del libro de Gálatas, mire cómo dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Le voy a hacer una pregunta: ¿hacen falta esas cosas dentro de la iglesia o hay en abundancia dentro de los creyentes ahora? Hace falta mucho. De ahí en donde encontramos creyentes mansos. De ahí en donde encontramos creyentes, aleluya, llenos de gozo. Porque la iglesia está viviendo una etapa la cual el gozo a veces se vuelve como momentáneo, o como dependiendo la circunstancia de la vida que yo estoy atravesando, así depende mi gozo. Cosa que no debería de ser así. Cosa que al venir a un culto cristiano, la iglesia debería de abundar y sobreabundar de gozo. Cosa que, hermano, dentro de las iglesias debería de haber sobreabundancia, paz, paciencia. Pero ahora dentro de las iglesias encontramos más gente turbada en sus pensamientos, aleluya, que gente llena de paz en sus corazones. Y no estoy diciendo, generalizando, pero al parecer todas estas cosas están habiendo escasamente dentro de la iglesia. Gente mansa, gente llena de mansedumbre, gente llena de paz, gente que cuando se corrige ellos puedan decir: sí, hermano, reconozco mi error, voy a procurar de hacer las cosas mejor con la ayuda del Señor. Le agradezco, hermano, le agradezco, hermana, por haberme corregido de tal manera. Pero muchas veces la corrección no la recibimos, hermano, como de agrado, sino que nos molestamos, nos enojamos. Y he oído decir creyentes donde dicen: ¿y qué le importa al pastor? ¿Y qué le importa a la hermana? Si yo así soy, si yo así vivo, algún día Dios ha de cambiarme. Cosa que no es así. Debemos de darnos cuenta que todas estas cosas no son normales dentro del cristianismo. Que debería de abundar la mansedumbre, que debería, hermano, de pasar por alto la ofensa. Que si alguien nos insulta, nos maltrata, nos trata de infinidad de cosas, nosotros solo seguir nuestro camino y dejar que Dios pelee, y no regresarnos y contestar y decir 20, 30 palabras más ofensivas que las que me dijeron, y decir: yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar pisotear, porque ese no es el evangelio. Pero todas estas cosas
se han visto en menos y comunes. Bueno, hay gente que le dice, no se deje. También conteste. Ah, no, pues vaya, usted no sea alumno. Y hay gente que es cristiana, pero la Biblia no nos manda a pelear. La Biblia no nos manda a armar discordia. La Biblia no nos manda a ser enemigos. La Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos, a perdonar a aquellos que nos ofenden. Aleluya. Y que si nos dicen que vayamos, hermano, oiga bien, con ellos una cuadra, vayamos 2 cuadras con él. Y que si nos pide la capa, que le demos también todo lo que tenemos. Esa es la iglesia que el mundo desea ver. Porque yo me pongo a pensar que era lo que miraban los impíos en la iglesia primitiva. No miraban una iglesia dividida, no miraban una iglesia llena de pleito, no miraban una iglesia que solamente hablaba en lengua, ni estaba llena del Espíritu, sino que también miraban una iglesia que se amaba, que se respetaba, que todos lo tenían en común, que el dolor del hermano era el dolor de ellos. Hermano, miraba el mundo una iglesia diferente, que a pesar que era perseguida, mantenían su fe puesta en Dios. Pero ¿qué mira el mundo hoy de nosotros? ¿Nos ve un ejemplo a seguir? ¿Cree que en su colonia desearan ser como usted? ¿Qué dice? Deberíamos ir a hacer una encuesta a los vecinos. ¿Qué dicen de usted? ¿Desean de ser como la hermana Chepa? Fíjese que no. ¿Cuál es la razón? Es que ella vive 6 casas de donde yo vivo, pero hasta aquí oigo sus gritos. Oigo cómo maltrata a sus hijos y al pobre de su esposo. ¿Por qué usted no quisiera ser como ella? Si es cristiana, debería ser un ejemplo a seguir. Es que se viste bien. Es que yo la veo que sale a la iglesia, pero ella aquí tiene un mal testimonio. Por eso no deseo ser como ella. No se da cuenta que eso debería de llenarnos de tristeza y llenarnos más de compromiso de profesar una fe, que la mirada del mundo está puesta en nosotros. Pero ¿sabe por qué lo vemos normal? Porque hemos llegado al grado en decir, si de Jesús hablaron, ¿qué no vamos a decir de nosotros? Sí, de Jesús hablaron, pero no tenían causa por qué hablar de Él. Aleluya. Sin embargo, le levantaron un falso testimonio y hablaron mal de Él. ¿Será que la gente tiene motivos o razones de hablar mal de nosotros? ¿Será que nosotros hemos sido la razón por la cual mucha gente no quiere ser cristiana? ¿Será que nosotros a veces nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestra forma de conducirnos como creyentes ha sido el motivo para que mucha gente no pueda ver reflejado a Cristo en nosotros, sino que vean una mala imagen del evangelio dentro de nosotros? Y eso debería de entristecernos, y eso debería de hacernos sentir mal, y eso debería de hacernos entrar en ayuno y oración y pedirle al Señor misericordia para poder dar una buena imagen de Dios, porque nosotros representamos a Dios, y si la gente nos ve cometiendo algo malo a nosotros, es el nombre de Dios el que es vituperado. Parece que ustedes están algo serios, pero es la realidad y alguien tiene que decirlo. Aleluya. La esterilidad se consideraba como una vergüenza en aquel tiempo.
O sea, si sentía a alguien apenada, avergonzada, y se escondía y decía, y tu esposa Elcana tiene hijos, no puede, y aquella mujer se avergonzaba de aquello. Aleluya. Se avergüenza la iglesia ahora de verse que lo que Dios desea que hubiese en la iglesia no lo hay. ¿Será que sentimos vergüenza muchas veces en decir qué barbaridad? Tengo tantos años dentro de la iglesia y no he podido cambiar mi carácter. ¡Qué barbaridad! Tengo tantos años en la iglesia y no me he aprendido ni una tan sola alabanza. ¡Qué barbaridad! Tengo tantos años dentro de la iglesia y este vocabulario no lo he podido cambiar. ¡Qué barbaridad! Tengo tantos años de estar en la iglesia, pero no puedo sostener mi lengua porque mi lengua me pica y siento que cuando yo no quiero hablar y estoy hablando. ¡Qué barbaridad! ¿Será que nos llenamos de vergüenza nosotros o lo vemos común? ¿Sabe que yo he oído muchas personas decir, yo así soy, hermano? Pero usted no tiene que ser así. Hermano, es que a mí se me salió, viera, cualquiera explotaría en mi lugar. Usted es cristiano. Y cuando todas estas acciones están en nosotros, nos volvemos un pueblo estéril. Porque la obra de Dios no se puede completar en nosotros. Porque nosotros le estamos dañando. Así como la tierra se daña a través de los químicos, así también muchas veces nosotros dañamos nuestro corazón a través de tantas cosas que escuchamos, oímos, actuamos, pensamos, decimos. Y cuando la presencia de Dios quiere descender en nosotros, se vuelve imposible. Porque hay tanto pecado, hay tanta ofensa, hay tanta maldad, hay tantas cosas que ofenden a Dios, que nosotros no puede descender la presencia de Dios. Y así como muchas veces venimos, así también nos vamos. ¿Será que Dios quiere que su pueblo se conduzca de esta manera? ¿Y será que Dios por gusto abrió las iglesias para que usted venga, hermano, de la misma manera y se vaya de la misma manera? No, las iglesias fueron abiertas para que usted encuentre paz, encuentre amor, encuentre la gracia de Dios y su vida sea tocada por el Espíritu de Dios. No deberíamos de entristecer de no ser lo que Dios quiere que seamos. O le voy a hacer una pregunta yo, ¿será que estamos siendo lo que Dios quiere que seamos? ¿O será que nos hace falta mucho? ¿Será que usted sabe en lo que Dios quiere usarlo, pero usted sabe cuál es la razón por la cual Dios no lo usa? Y por lo cual, ¿cuál es la razón por la que la gloria de Dios no se puede mover en usted? Y a pesar que hace muchos años que usted sabe cuál es la razón y que es fácil quitar eso de nuestra vida que nos está apartando de Dios, hemos caminado en este camino cargando esa situación que en vez de estarnos trayendo bendición, nos está trayendo maldición a nuestra vida espiritual. ¿Por qué razón? Porque la iglesia, el mundo no está viendo a la verdadera iglesia muchas veces. Porque a veces, ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe por qué Jesús maldijo aquella higuera? ¿Sabe por qué? Ustedes lo saben, porque no tenía frutos. Sus hojas estaban muy hermosas, estaban verdes. Eso representa, bueno, eso se le llama follaje. A eso eso representa la apariencia muchas veces que nosotros tenemos. Que podemos ver y decir, qué bonito se viste la hermana, qué falda más preciosa de la hermana. Pero no importa solamente su falda, no importa solamente su forma de vestir. ¿Qué hay dentro del corazón de esa hermana? ¿Qué hay del testimonio de esa hermana? ¿Qué hay del comportamiento de esa hermana? ¿Qué hay de sus acciones de esa hermana? Porque a veces nosotros nos limitamos a ver la
la apariencia, pero Dios ve más allá de la apariencia, y Dios ve lo que hay en el corazón. Habrá amor, habrá perdón, habrá resentimiento, habrá odio. Dios lo conoce. Pero la pregunta hoy sería: mire, Ana, ¿cómo puedo salir de esto? Mire, hermano, yo trato de gozarme, pero yo en el culto me gozo, pero de ahí como si soy una persona estéril, una persona que no produce. Y yo no hablo solo de dinero ni de economía, hablo en lo espiritual. La iglesia, acá si vinieron enfermos, ustedes deberían de estar llenas del don de sanidad. Y todas, absolutamente todas. Y decir: yo voy a poner mi mano. Vaya, si hasta uno de pastor decir: ¿y a qué hermana le digo que ore para que esta mujer le pongan manos? Hermano, pero a veces uno se empieza a reducir los números de los dedos para decir: porque la hermana Juana no anda muy bien, que se diga. El hermano Pablo anda casi así como camagüey y elote, y que en vez de que aquella persona sane, le va a pasar las enfermedades, le va a pasar todos los males. Hermano, pero qué lindo sería que en la obra de Dios abundara eso. Pero ¿por qué no está abundando? Porque nosotros nos hemos conformado a un estilo de vida que no es el que Dios desea. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer de eso? Porque miren, la Biblia dice que la herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que los hijos son una bendición de parte de Dios, y que es algo que se debe de cuidar y valorar, porque a usted se le va a pedir cuenta de la herencia que se le dio. La pregunta sería hoy, esta noche: hermano, aquella mujer esperaba un hijo, o sea, una herencia. Y ella decía: yo no me puedo morir, aleluya, sin esta bendición. Yo tengo que buscar la manera de cómo obtener esa bendición. Aquella mujer no solamente se frustró, sino que buscó la manera cómo recibir esa bendición y decir: yo también tengo que ser una heredera de Dios, y tengo que tener la herencia de Dios, que es un hijo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Será que nosotros también pudiéramos decir: hermano, yo no me puedo quedar de la misma manera? Han pasado tantos años dentro de la iglesia, he vivido tantos sucesos, y yo no puedo seguir siendo el mismo. Yo tengo que ser diferente y tener algo que compruebe que Dios está conmigo. Porque Dios está dispuesto a darnos esa herencia. Entonces, aquí entro a un punto. Lo que Dios da no es una carga, es una bendición. Y sus hijos, usted no los ve como una bendición. Tenga mucho cuidado, porque sus hijos son una bendición de parte de Dios. Porque sus hijos es el mañana de este país y de este mundo. Ahora cambiemos eso. No es un hijo, es un don, es una gracia. Es el amor, es la paz que debería de estar en nosotros, que debería de confirmar que nosotros fuimos bendecidos por Dios, y que no solo somos un creyente sentado más en una silla, que cuando alguien viene y nos ofende, nosotros no podemos estar en la capacidad de perdonar ni de pasar por alto la ofensa. Es porque no estamos teniendo un progreso, es porque nosotros hemos estado sentados dentro de una iglesia, pero no hemos aprendido a amar. Y ese es un problema, porque el principal objetivo de la iglesia debe de ser el amor. Pero hermano, deberíamos de ser lo que Dios desea que seamos. Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, ya al final está primera carta de Pedro. Gloria al Señor. No, segunda es, perdón.
Segunda, capítulo 1, verso 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué cosas está hablando? Está hablando en segunda carta de Pedro, capítulo 1. Está hablando acerca del versículo 3. Miren todo lo que dice: como todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo con toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Dice la Biblia, ¿qué quiere decir este hombre? Es que nosotros debemos de ser productivos. Dice que a la fe virtud, y a la virtud paciencia, y así va enumerando ciertas cosas que la iglesia debería de ir obteniendo, debería de ir teniendo. Y que dice en el versículo 8 que nosotros hemos leído, que estas cosas abunden en nosotros. O sea, todas estas cosas deben de abundar en el creyente. Pero si no abundan es porque hay un problema. Y es que no estamos produciendo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y aquí voy a culminar este mensaje en decir: porque todo aquel que tiene estas cosas, dice, no puede estar ocioso. No puede decir, no hay nada que hacer. Siempre está ocupado. Siempre está viendo qué le falta para tenerlo. Oiga bien, la iglesia este tiempo, hermano, está tan carente de muchas cosas dentro del cristianismo. Es porque nos hemos vuelto estériles, infértiles. ¿Qué debo de hacer? Si yo he caído en ese grupo, que en vez de tener gozo, no lo tengo. Que en vez de tener paz, no la tengo. Que en vez de tener amor, tengo odio. Que en vez de tener tranquilidad, tengo turbación. Que en vez de ser temeroso, ya perdí el temor. Que en vez de amar, no puedo amar. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo salgo de eso? ¿Cómo puedo salir de esa miseria? Número uno, usted y yo debemos de reconocer que no estamos siendo lo que Dios quiere que seamos. Y tenemos que humillarnos delante de Dios. Dice la Biblia que Ana llegó a orar al templo. Llegó a derramar su corazón. Ana lo había podido perder todo o no tener lo que ella deseara, pero tenía algo que no había perdido, y era la sensibilidad. Aún ella se llegaba a sentir mal, y eso la llevó a ella a orarle al Señor y a comprometerse con Dios. Hermano, dicho de otra palabra, es importante decir: si usted sabe que nos está faltando el amor, si usted sabe que le está faltando el gozo, si usted sabe que le está faltando la paz, si usted sabe que le está faltando la gracia de Dios, si usted sabe que la gloria de Dios ya no se está moviendo como un día se movía en su vida, es necesario decirle a Dios: Señor, perdóname, porque tal vez me descuidé, porque tal vez di cabida al enemigo, porque tal vez, Señor, no me conduje como tú
querías que me conduciera, pero aquí estoy. Prometo que ahora en adelante seré diligente, seré una persona que me esforzaré, seré una persona que tomaré con responsabilidad el camino de Dios, porque yo ya no quiero ser un creyente más. Yo, hermano, yo quiero que de esta iglesia vean reflejado a Cristo en nosotros. Y que no señalen a esta iglesia por falta de amor, por falta de paciencia, por falta de comprensión, por falta de cualidades de ser llenas del Espíritu. Yo no quiero que el mundo caracterice esta iglesia. No, que diga la gente: viera, yo fui a esa iglesia y todos están peleados. Usted viera que yo fui a esa iglesia y toda muerta. Viera que yo fui a esa iglesia y la gente como si en el cementerio estaba sin gozo. Viera que yo fui a esa iglesia y viera que vi que una cosa bien rara ahí, que se ofendieron y no tienen paciencia entre ellos y como si no se aman. Aleluya. Yo no quiero que tenga esta iglesia esa imagen, sino que la gente pueda ver en nosotros a Cristo y puedan decir: fui a esa iglesia, aleluya, y vi cómo se aman los hermanos. Fui a esa iglesia y vi cómo los hermanos estaban bien ordenaditos sentados. Me gustó el orden de esa iglesia. Fui a esa iglesia y vi que nadie estaba pajareando, sino que todos estaban adorando a Dios cuando era momento de adorar a Dios. Fui a esa iglesia y vi a un hermano, me puso mano y sentí algo sobrenatural. Fui a esa iglesia y lo que vi allí es que la presencia de Dios se mueve, es que la gloria de Dios se mueve. Que la gente diga: desde que fui a esa iglesia, Dios me ha bendecido. O sea, que la gente diga: mire, yo llevé una ofrenda a la iglesia, y desde que yo llevé esa ofrenda a esa iglesia, Dios me bendijo el doble de lo que yo di en esa iglesia. Pero no que digan: di una ofrenda y como si la sal me cayó, como si la maldición me cayó. ¿Sabe por qué? Porque hay tierras que son infértiles, que no es bueno sembrar en ellos. Hay gente que uno le da, pero como no son buenas tierras, eso que le da lo terminan perdiendo. Sin embargo, hay personas que uno tantito no, hombre, que mañana Dios le está dando el doble a uno. Y yo quiero que esa sea la iglesia acá. Que nosotros seamos una iglesia fértil, no estéril. Una iglesia que Dios pueda trabajar en nosotros. Una iglesia que Dios pueda poner su gracia en nuestra vida. Una iglesia que Dios pueda decir: yo puedo cumplir mi propósito en esta persona, porque esa persona está dispuesta a obedecerme, a escuchar mi voz, a cambiar, a ser diferente. Aleluya. He visto que en esa iglesia, diga Dios, hay algo diferente, que ahí están dispuestos, reconocen sus errores y se apartan de su pecado y me piden misericordia. Hermano, porque es duro venir al culto y no sentir gozo. Es duro venir al culto y decirle: hermano, yo siento la presencia de Dios, y usted no siente nada. Pero qué lindo es venir a los cultos y, hermano, sentir aquel gozo. Qué lindo es venir al culto e hincarse a orar y sentir que los cielos son abiertos a nuestro favor. Qué lindo es sentirse en el culto que la presencia de Dios lo ministra, lo toca, lo llena, y que uno no fue un culto normal, sino que fue un culto diferente. Que uno no se va vacío como vino, sino que se va lleno, con ganas de venir mañana. ¿Ustedes tienen ganas de venir mañana? Sí, mañana vamos a hacer culto entonces. Y si no vienen, ya van a ver. Así que, hermanos, Ana dejó de ser estéril. Se puede dejar de ser estéril. Se puede dejar. Usted tiene que ser una tierra fértil en la que Dios pueda sembrar. Y si Dios siembra la semilla del amor en usted, usted tiene que amar.
y darle ese fruto que crezca, que se vuelva un árbol y que dé el fruto del amor. Que por más que a usted le hagan lo que le hagan, usted ama. Que por más que le vean la cara, aleluya, que diga usted, me están viendo la cara y eso es lo que me enoja, usted puede amar en el amor de Cristo. Aleluya. Por más que lo hagan ver a usted como dundo y le moleste, usted puede amar a aquella persona y ver a aquella persona y no sentir nada en contra de aquella persona, porque en usted hay un fruto llena del amor. Y cuando la gente vea en usted, no, es que ella es cristiana, no, es que esa hermana va a la iglesia, no, es que esa hermana la probé, le dije unas par de cosas a ver si me respondía, pero no me respondió, solo me dijo Dios le bendiga, alabado sea el nombre del Señor, solo se hizo la disimulada como si no oyó lo que dijeron. Aleluya. Aquella vez, gloria al Señor, la oí orando por mí. Eso es lo que la iglesia debe de tener y no perder. Pero está en usted y en mí que cuidemos eso, hermano. Así que sea el Señor quien les bendiga. Queda mi hermana Marina y que